Amén. ¿Cómo están? Quiero que abra su Biblia, por favor, en Efesios capítulo 4. Y vamos a estar esta noche en el versículo 2. Y el tema, el título que he colocado a esta enseñanza es: hay que soportar. Repita conmigo: hay que soportar. Otra vez: hay que soportar. Hay que soportar. Antes de leer la escritura, mire lo sorprendente que es, pero todos hemos, bueno, no sé, alguien que no haya tenido hermanos, de pronto aquí un hijo único, pero los que hemos tenido hermanos, sabemos que entre los hermanos hay peleas, ¿cierto que sí? Siempre se pelea uno con los hermanos y, hombre, cosa terrible en algún momento. Yo recuerdo hace muchos años peleaba con mi hermana menor, con Ana Paulina, por el control del televisor, por el ver el programa. Y es que yo quería ver y ella también quería ver, y entonces eso no respetaba la autoridad del hermano mayor y se quería rebelar. Eso era tremendo. Todos los hermanos pelean, pero no existe un papá. Bueno, no debiera existir un papá que aliente las peleas y que le diga: no se deje, dele a su hermano. No existe un papá que diga eso. Por el contrario, el papá está procurando que haya paz, que se quieran los hermanos, que se respeten y que aprendan a soportarse, que aprendan a amarse, a quererse. Y a veces uno soporta porque casi como que tocó, pero es más fácil cuando se ama. ¿Es cierto que sí? Cuando el hermano y la hermana se aprenden a querer, pues las peleas y los conflictos pasan a un segundo plano. Y no solamente eso sucede con los hermanos, eso sucede en la iglesia. En la iglesia también hay conflictos, en la iglesia también hay inconvenientes y es necesario soportar. Por eso hay que soportar, dígalo conmigo: hay que soportar. Hay que soportar. Vamos a leer la escritura. Y quiero que tú le prestes mucha atención a lo que dice el apóstol Pablo aquí en Efesios capítulo 4 versículo 2. Y vamos a aprender algunas cosas importantes, muy importantes esta noche, que quiero que tú apliques en tu vida. Entonces dice así la escritura: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. El apóstol Pablo ha venido hablando de las bendiciones que hemos recibido en Dios, y en el capítulo 4, en el versículo 1, él dice: ustedes tienen que vivir de la manera digna, de una manera digna al evangelio, de una manera digna a las bendiciones que han recibido. El domingo hablábamos de esto y decíamos: nosotros tenemos que aprender a vivir a la altura de aquello que hemos recibido. Tú eres un hijo de Dios, no puedes vivir como un hijo del diablo. Tú eres un heredero, tienes que vivir conforme a eso que has recibido. Bueno, pero en el segundo versículo, que es el que acabamos de leer, Pablo pasa a aplicar eso de manera directa. Pablo pasa a decir y a dar algunos no consejos, órdenes, unas exigencias de lo que se debe hacer para vivir a la altura. Y eso es lo que vamos a ver esta noche. Y por eso hay que soportar. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? Perdón, ¿qué es lo que hay que hacer? Otra vez, ¿qué es lo que hay que hacer? Es mejor que se acostumbre, porque hay que soportar. Hay que soportar. Y mucho hay que soportar. Deseo que Dios hable hoy a tu vida, que Dios hable hoy a tu corazón, que tu mente sea iluminada, pero sobre todo que tu corazón sea tocado por la palabra de Dios. Quiero que te fijes en tres cosas en este pasaje con respecto a soportar. Y lo primero es la necesidad de soportar. ¿Por qué tenemos que soportar? O sea, ¿por qué cuentos tenemos que soportar? Bueno, ahí dice el apóstol Pablo: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. La iglesia a la que Pablo le está escribiendo, la iglesia en Éfeso, es una iglesia multicultural y al menos contiene creyentes judíos y creyentes gentiles. Y entre los gentiles podía existir un griego, podía existir un
romano, podía existir otro de otro lugar, de diferente provincia, y entre los judíos podían haber judíos de Jerusalén o judíos de otras naciones, de otras ciudades, de otros lugares que se congregaban, que conocieron a Dios. Ellos son los llamados ahora a ser parte de una familia. Recuerden el capítulo 2. Pablo habló acerca de la unidad que tenemos en Cristo Jesús, y entonces él dice que nosotros en Cristo ahora somos uno, que nosotros somos una familia, ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino somos todos ciudadanos y miembros de la familia ¿de quién? De Cristo. Y Él es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. Y es necesario, y es lo primero que quiero que prestes atención, es necesario aprender a soportar. Porque cuando hay una iglesia donde hay mucha gente, se presentan inconvenientes. Se presentan inconvenientes por una razón muy simple. Porque venimos de diferentes trasfondos, venimos de diferentes hábitos en la casa, y eso genera choques al interior de la iglesia. Eso genera roces. ¿Usted no se ha dado cuenta que a usted le gustan las cosas de una manera y de repente en la iglesia se encuentra alguien que le gustan las cosas precisamente de la manera que a usted no le agradan? Y eso se acentúa cuando somos de diferentes culturas. En la iglesia en Éfeso se presentaban personas de diferentes culturas, pero ahora todos eran creyentes, y lo mismo nos sucede a nosotros. Nosotros llegamos de diferentes, aquí puede haber gente de diferentes regiones, hasta países. Aquí en la iglesia pueden haber personas que vienen de la costa, otros del interior, otros de los llanos orientales, otros de abajo del sur, del Amazonas o por esos lados del valle, etcétera. Y todos ahora somos parte de una familia y tenemos conflictos porque estamos habituados a cosas distintas. Porque a mí me gustan las cosas de una manera, pero resulta que al hermano le gustan de otra manera. Mire qué problema que a veces se dan en las casas, en los hogares, aún en la misma pareja, porque él dice que debe ser así y ella dice que debe ser así. Entonces ella dice, no, es que a mí me enseñaron que es así, de izquierda a derecha. Él dice, no, es que debe ser de derecha a izquierda. Y solo por eso se puede generar un conflicto terrible en la casa. Por eso es necesario aprendernos a soportar, porque hay diferencias, porque somos distintos, porque lo que le gusta a aquel no le gusta a aquel, porque él está habituado a que hagan las cosas de tal manera. Mire, una cosa que es muy sorprendente en las personas, el latino generalmente es sociable, saludable, pero hay personas que en la iglesia cuando están entrando aquí no le gusta que le hagan un saludo muy efusivo, se siente de alguna manera como que agredido y como que pone una barrera, porque somos diferentes. Y entonces él coloca esa barrera porque quiere ser como respetado. Y el hermano que quiere saludarle bien se siente ahora ofendido porque me rechazó. Falta de amor en esta circunstancia. Bueno, todo eso genera conflictos. Por eso es necesario soportar. Pero hay una segunda razón por la que es importantísimo que en la iglesia se aprenda a soportar. Esto no se está diciendo a gente que está fuera de la iglesia en nuestra relación con el mundo, sino al interior de la iglesia. Y entonces se le habla a cristianos, a creyentes, a personas como usted y como yo, y se les dice a ellos, tienen que soportar por una segunda razón, y es que existe la carnalidad en el cristiano. Existe aún esa debilidad que hace que el creyente, el hijo de Dios, el que debe reflejar la gloria de Dios, en algunas circunstancias no la refleje. Y es importante en la iglesia soportar, porque puede que un hermano en algún momento se le chisporrotee, y entonces en lugar de decirle buenos días, Dios te bendiga, ¿cómo le va? ¿Qué pasó aquí? Ahí hay que soportar. Es necesario soportar porque en algún momento el hermano que normalmente es muy efusivo, normalmente es muy dado, un día no quiso saludar a todos, sino que se fue para la casa.
en una evidente debilidad de su carácter, inmadurez y carnalidad, porque no estamos llamados a eso. Ahorita vamos a hablar. Se pone de mal genio, o no saluda, o hace algo que no corresponde. Y ahí, en ese momento, es que estamos llamados a soportar. Soportar porque reflejamos la gloria de Dios. Soportar porque debemos ver el marco y el cuadro general, que es la unidad de la iglesia. Pero debemos soportar a las personas porque hay debilidad. Porque en algún momento yo mismo me puedo equivocar y puedo fallar. Y necesito que me soporten. Necesito que me tengan paciencia. Ahorita vamos a mirar eso en detalle. Es necesario entonces, y es lo primero que quiero que tú te fijes, que hay que soportar, porque en la iglesia hay gente que se le chisporrotea y en la iglesia hay gente diferente. Pero también es necesario soportar, porque la única manera en que tú muestras que eres un hijo de Dios es cuando amas a los demás. Primera de Juan capítulo 4 dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y el apóstol Juan está diciendo algo muy sencillo y muy práctico, que no necesita ninguna explicación así bien difícil. Es muy simple. Si usted dice que ama a Dios pero no soporta a su hermano, no tiene paciencia con él, lo aborrece, usted es un mentiroso. Porque para amar a Dios hay que amar ¿a quién? Al prójimo. Los dos mandamientos se siguen, son inseparables: amar a Dios y luego al prójimo. ¿Como a quién? Como a ti mismo. Los dos se siguen. No puede, es que yo amo a Dios y al otro no. No. Se aman a los dos y punto. Y es necesario entonces soportar, porque si tú eres un hijo de Dios, lo demuestras amando a los demás. Es lo que quiero que en primera instancia tú tengas en mente y tú tengas claro aquí en tu cabeza. Y es necesario ¿qué? Soportar. Alguien le preguntó a un pastor alguna vez: pastor, yo quiero encontrar una iglesia perfecta, una iglesia donde no hayan pecado, donde no hayan errores. Le dijo: hermano, esa iglesia no existe. ¿Toca esperar ir al cielo para encontrar algo perfecto? Aquí no. Más bien, las iglesias deberían tener un rótulo: estas son iglesias de imperfectos, de santos imperfectos. Pero a veces la gente llega con expectativas, pensando que en la iglesia hay perfectos que no fallan, que no se equivocan, y entonces no aprenden a soportar. Es necesario soportar porque somos diferentes. Es necesario soportar porque hay debilidad. Es necesario soportar porque cuando yo soporto, estoy demostrando que amo a Dios amando a mi prójimo. En segundo lugar, yo quiero que tú te fijes en otra verdad, en otra cosa importante, y es cómo nosotros soportamos. Cómo es que el apóstol Pablo nos dice que debemos soportar. Él menciona 4 palabras acá fundamentales. Dice: humildad, mansedumbre, paciencia y amor. Yo debo soportar a los demás con humildad, con mansedumbre, con paciencia y en amor. Y quiero que le prestes mucha atención a cada una de esas palabritas. La humildad a nosotros nos hace entender que no somos más que las demás personas. Nos hace no creernos superiores, sino por el contrario nos hace ver a los demás como superiores a nosotros mismos. ¿Recuerdan Filipenses en el capítulo 2, en el versículo 3, que lo estuvimos estudiando acá? Dice el apóstol Pablo también: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, considerando a los demás como superiores a ustedes mismos. La humildad a mí me hace entender que no soy superior a los demás. Por el contrario, los trato a ellos como superiores. Por el contrario, la soberbia, mira lo dañino que es esto, te hace creer que debes ser tratado de una manera especial.
porque es que tú eres importante. A mí deben tratarme de una manera especial. Hemos conocido gente que se molesta porque a la entrada del auditorio alguien no le saludó como él creía que se merecía, y entonces, no, a esta iglesia no vuelvo. Qué falta de respeto. A mí que me traten así. Eso es soberbia, eso no es humildad, y estamos llamados a soportarnos con humildad. Es que a mí no me pueden hacer esto. Mire, me sorprende, hay algunas personas que se les indica: siéntese en la silla número 5, en la silla número 7, en la silla número tal. Ay, a mí no me gusta esa, es que ¿por qué me tienen que colocar esa a mí? ¿Yo por qué tengo que tener esa silla? Esa persona tiene soberbia, no humildad, y eso no va a ayudarle. La soberbia te hace creer que no es posible aguantar ningún desaire, y mucho menos algún maltrato. Es que como yo soy tan importante, a mí nadie me puede voltear la cara. Es que como yo soy tan importante, a mí no me pueden hacer un desaire. Ahora, si me maltratan, es que son atrevidos y hasta demandas puedo colocar. Nosotros en la iglesia no podemos actuar con soberbia, sino ¿con qué? Con humildad. Lo primero, si tú quieres aprender a mantener la unidad de la iglesia, si tú quieres vivir a la altura del llamado que tienes, es que tienes que soportar con humildad. Eso es lo primero, tienes que ser humilde. No tienes que creerte superior a los demás. Cuando tú no eres superior, aguantas, soportas. Pero aquí dice con mansedumbre, con toda humildad, y ahora dice mansedumbre. Y ahora el término mansedumbre en su significado original implica cordialidad, amabilidad, delicadeza, suavidad, todo esto que trata así como tan amable como es una persona. Y efectivamente nosotros en la iglesia necesitamos aprender a decir las cosas con mansedumbre, con amabilidad, aún cuando se trata de corregir. Es importante que se haga esto, porque de lo contrario no va a ser fácil, y en algún momento tú vas a ser agraviado, y puedes tú tener la intención de tomar y cobrar venganza. Pero si eres una persona que es mansa, que ha desarrollado la mansedumbre en su corazón, va a decidir dejar que sea Dios quien arregle las cosas. Eso es mansedumbre. Pero ¿qué hacemos nosotros? No, yo no me puedo quedar callado, no me puedo aguantar esto. Es que esto hay que decirlo, es que esto yo, ¿cómo así? Es que esto es una falta de respeto conmigo. Mansedumbre. Cuando nosotros no actuamos así, no estamos soportándonos los unos a los otros. Mansedumbre. Un teólogo decía que mansedumbre es la capacidad de no tomar venganza cuando usted tiene el poder de hacerlo. Ser manso es controlarse a usted mismo cuando tiene la posibilidad de cobrarse justicia por su mano. Levantar la voz es una manera de cobrar justicia. Entonces a usted lo gritaron, ¿usted qué hace? Pues usted también grita, porque es que usted me gritó primero, entonces yo también grito. Entonces estamos iguales. Una persona mansa, aunque puede gritar, dice: no voy a gritar, porque eso es ¿qué? Mansedumbre. Y eso nos ayuda a nosotros a soportar. Cuando alguien comete algo contra nosotros, precisamente si somos humildes y mansos, estamos soportando. En tercer lugar, dice ahí el versículo: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia. Y la paciencia, ¿sabes qué implica? La paciencia te implica comprender que todos fallamos. Eso es la paciencia. Paciencia es entender que todos ¿qué? Fallamos. Paciencia no es decir, pues yo te tengo paciencia porque es que tú sí que la embarras. No, paciencia es que tú la embarras como yo también la embarro, así que estamos en la misma, así que tengámonos paciencia. Porque todos fallamos. Eso es.
Debo soportar con humildad, con mansedumbre y ¿con qué? Paciencia, porque todos fallamos. Hoy le tocó a mi hermano, un día quizás te va a tocar a ti y vas a querer y a necesitar que haya ¿qué? Paciencia contigo. Que te tengan paciencia. Hay una historia, una parábola, el Señor Jesús habló en Mateo capítulo 18 de la parábola de los dos deudores. Y la palabra que se utiliza el apóstol Pablo aquí en Efesios es la misma que utiliza el Señor Jesús para hablar de la paciencia. Entonces la historia comienza así más o menos. Un hombre, un rey, llamó a uno de sus siervos que le debía una cantidad gigantesca, ponga $1.000.000, mucha plata, y le dijo: págueme la deuda. Y él dijo: Señor, no tengo el dinero para pagarle, por favor perdóneme, que me pague la deuda, por favor perdóneme, yo se la voy a pagar. Si no paga, voy a mandar a su esposa y a sus hijos a la cárcel hasta que pague la deuda. Por favor, ten paciencia conmigo, que yo te lo pagaré todo. El rey, déjenlo ir, tranquilo. Ese que fue perdonado, que debía $1.000.000, luego se encontró a un amigo que le debía $100,000. Ayer estábamos o antier estábamos con mi esposa intentando saber cuántos millones de pesos es $1.000.000. ¿Cuántos millones de pesos es $1.000.000? ¿3.900 millones de pesos? ¿No más? ¿3.900 millones? Listo, 3.900. Alguien le debía, nosotros estamos haciendo como que cuentas mal. Bueno, vamos a hacer 3.900 millones de pesos. Eso es harta plata, ¿cierto? Eso es muchísima plata. Le perdonó 3.900 millones de pesos y él se encontró con alguien que le debía 39,000 pesos y le dijo: me hace el favor y me paga los 39,000 pesos que me debe. Por favor, téngame paciencia, que no se los puedo pagar. Que me los pague. Por favor, téngame paciencia, yo se los voy a pagar, es que no tengo trabajo. Que me los pague. 39,000 pesos, mala paga. Si así es con 39,000, ¿cómo será con no sé qué? Decía este. Y lo echó a la cárcel por no pagar. ¿Cuánto? Cuando se enteró el amo, el rey, que ese siervo al que le habían perdonado 3.900 millones de pesos no había sido capaz de perdonar, de tener paciencia por 39,000 pesos, le dijo: siervo malo, perverso, vas a ir a la cárcel hasta que pagues ¿qué? Todo. Y el Señor Jesús utilizó esa parábola, esa historia, para enseñarle a sus discípulos cómo se debía perdonar al hermano. Y Pedro le pregunta: ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Y el Señor Jesús le dice: 70 veces 7. Y el número 70, el número 7 habla es de plenitud. No es que usted va a multiplicar 70 por 7, 490, listo, empiezo a marcar, va 300 pilas. No, eso no es así. El número 70 es un número que habla de totalidad, de perfección. Así que el perdón que tú das a otro, la paciencia que tú tienes con otro es infinita. ¿Por qué? Porque tú has sido perdonado. Cuando nosotros hablamos de soportar, no lo estamos haciendo desde la perspectiva, y ya lo dijimos cuando hablamos de la humildad, es que yo soy perfecto y me toca aguantármelo. No, es que nos toca aguantarnos. Yo te aguanto, tú me aguantas, nosotros nos aguantamos. Ese verbo, aguantar, se tiene que conjugar bien. Yo aguanto, tú aguantas, él aguanta, nosotros aguantamos, ustedes aguantan, todos aguantamos. Así es que funciona esto, porque todos somos débiles, porque todos fallamos y todos necesitamos ¿qué? Paciencia. ¿Cómo yo tengo que soportar como un hijo de Dios que refleja las bendiciones y las maravillas que han sido dadas sobre su corazón por medio del Señor Jesucristo? ¿Cómo? En primer lugar, soportando. ¿Y cómo tú soportas? Siendo humilde, siendo manso, teniendo paciencia y amando. La cuarta cosa, dice ahí el versículo: soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Hermano, y aquí está el secreto. Para poder soportar a los demás, usted necesita ¿qué? Amarlos. Piense un momentico, las mamás, las madres o los padres, ellos aman a sus hijos
no porque sus hijos sean los perfectos. Ellos aman a sus hijos y les tienen paciencia y los soportan, no porque siempre les respeten. Ellos aman y soportan a sus hijos no porque siempre les obedezcan. Es que eso, mejor dicho, yo no sé, yo quisiera ver ese hijo que ha hecho todo tan perfecto, que no falla, que obedece, que la mamita le dice vaya para allá, sí señora, con mucho gusto mamita linda, y lo hace mejor y hace más cosas. Ese no era yo, por lo menos. Y aún así nos siguen que amando, y hay que le digan feo a su hijo y verá. Y usted se pone colorado porque espera un momentico. ¿Por qué usted se pone colorado cuando ese chino o china se merece que usted no le tenga paciencia? Pues porque usted lo ama. Así de sencillo. Y entonces su hijo puede hacerle un día una terrible, avergonzarlo allá. Yo me acuerdo que en una época yo fui buen estudiante hasta 8º grado. De ahí para allá no tan buen estudiante, y algunas veces hice algunas triquiñuelas por allá, y un día tocó que mi mamá fuera el acudiente, un poco de profesores ahí, y mi mamá, qué vergüenza eso, no, qué oso. Y a veces uno hace eso con los papás, pero a uno los papás lo soportan. Yo voy a la casa y mi mamá todavía me saluda, hola negrito, ¿cómo está? Y me da un besito. Y yo digo, si se acordara todo lo que he hecho. Pero ella, ¿qué es lo que está haciendo? Soportándome. ¿Por qué? Porque me ama. Tú quieres poder soportar al hermano que está aquí, necesitas amarlo. Ese es el secreto, amarlo a él. Tener humildad, claro. Tener mansedumbre, tener paciencia, reconocer que somos débiles. Pero eso es más fácil si tú aprendes a amar a la otra persona. Es más fácil. Y entonces cuando tú amas a esa persona, a tu prójimo, al que está aquí en la iglesia, cuando todos los que somos miembros de IVAC Central nos amamos como debe ser, no importa si un día no me saludó, oiga, no me saludó, grosero, ¿qué es? ¿Qué? Ya, usted le va a decir, salúdeme, y ya, se saludan, y no hubo problema. Y la cosa no crece, no avanza, porque simplemente ¿qué? Nos amamos. Nos amamos. Pero quiero mencionar una cosa más, y es ¿por qué es posible soportar? Ya dije, hay una necesidad de soportar, somos diferentes. El pecado nos hace necesario soportar. Aquí tenemos el camino para soportar, el amor. Pero ahora, ¿por qué es posible soportarnos los unos a los otros? Por el amor que Dios ha colocado en nuestro corazón, por el amor que hemos recibido de parte de Dios. Porque tú solamente podrás amar a alguien que es totalmente diferente, distinto a ti, que no importa si te agrada, cómo se comporta, cómo es, que ya no le pones cuidado a eso, sino que aprendes a amarlo, es porque Dios ha tocado tu corazón. De lo contrario, nosotros amamos solamente a los que nos caen bien. Volviendo a la ilustración de los hijos, las mamás y los papás ven a sus hijos que son lindos, juiciosos, pero si usted le pregunta a los vecinos y a los demás, que usted cómo ve el hijo, dice, pero la mamá lo ve ¿qué? Lindo, juicioso, pero los vecinos, ese chino muérgano, ese no sé qué. Nos pasaría así si no tenemos el amor de ¿quién? De Dios. El amor de Dios no hace acepción de personas, ama como nosotros no podríamos amar, pero ese amor ha sido dado a nosotros. Tú puedes soportar a los demás, y para eso necesitas pensar lo siguiente: cuando tengas algún conflicto, cuando sientas deseos de no soportar a alguien, cuando alguien en la iglesia al lado tuyo se siente y haga lo que a ti no te gusta, tú vas a pensar lo siguiente: tú no eres el más obediente, pero Dios te ama y te bendice. Entonces tú puedes amar al otro que está al lado tuyo, porque así te ha amado ¿qué? Dios. Cuando tú tengas ganas de no soportar a alguien, tú vas a pensar: yo no soy el más santo, pero Dios a mí me ama y sí que me tiene paciencia.
Cuando tú tengas ganas de no tenerle paciencia a ese incumplido, es que es más incumplido, tú vas a pensar que Dios a ti te tiene paciencia cuando no te has levantado todos los días a buscarlo a Él en oración, cuando probablemente no has leído la Biblia todos los días, es más, ni siquiera la has leído completa, y Dios aún así te sigue diciendo: tú eres mi hijo amado. Tú vas a pensar en todas estas cosas y vas a decir: ok, perdón, está bien, yo no puedo ser ese deudor que le perdonaron una cosa tan grande y ahora no va a tener paciencia con el otro. Tú vas a poder amar al otro porque te sabes amado. ¿Por quién? Por Dios. Y ese amor que Dios te ha dado a ti, vas a poder darlo a los demás. Tú vas a pensar cuando estés a punto de decir a alguien: es que no me lo aguanto más, yo no soy el mejor adorador. Cuando estamos en las canciones, en la alabanza de la iglesia, yo estoy pensando por allá en la novela o en la película, o estoy ahí simplemente: ¿cuándo se irá a acabar esto? ¿Cuándo se irá a acabar esto? Y aún así Dios te ama. Vas a pensar todo eso y vas a encontrar fuertes argumentos para decir: puedo soportar, porque Dios te ha amado a ti aunque no lo mereces. Porque no es un asunto de merecimientos, es un asunto de ¿qué? De amor, de gracia. Hermanos, la iglesia necesita de creyentes que vivan a la altura del llamado que han recibido, a la altura de la vocación que tienen en Dios. Nosotros todos hemos sido bendecidos con cosas tremendas, no las puedo repetir aquí, pero usted ya sabe lo que ha sido dado a su vida. Y la primera cosa para nosotros vivir a la altura de lo que Dios ha hecho es aprender a soportarnos los unos a los otros. Amén. Es aprender a ser humildes, porque Cristo se humilló. Es aprender a ser mansos, porque Cristo pudo haber destruido a aquellos que le escupían en la cara y no lo hizo. Todos nosotros vamos a tener que tener paciencia con los demás, porque el Señor Jesús sí que tiene paciencia con nosotros. Y vas a poder amar a los demás porque te sabes amado incondicionalmente. Así que en Bendición Abundante, en IBAC Central, todos nos soportamos, porque hay que ¿qué? ¿Qué hay que qué? Oiga, están dormidos. ¿Hay que qué? ¿Hay que qué? ¿Hay que? Dígale al que está a su lado: hermano, hay que soportar. Dígale. Hay que soportar. Y es más fácil cuando tú amas al otro. Y tú amas al otro cuando te sabes amado por Dios. Amén. Yo no sé si tú has tenido en tu mente y en tu corazón pensamientos como: es que esta gente, aquí en la iglesia hay gente que me cae mal. Ay, es que en la iglesia hay unas personas que ese tipo que está allá me cae mal, o esa chica que está allá, fuchi, que le voltea el pelo así de, como la peliteñida en Betty la Fea, ¿se acuerda? Que le hacía a Betty, le volteaba el pelo así bien. Y usted dice: uy, me la hace así, etcétera. No sé si eso te ha llevado a enfriar tu vida espiritual, pero tú necesitas vivir a la altura, y lo primero es soportarnos los unos a los otros. Amén. Hermano, tú vas a tener que soportarme a mí, porque no soy perfecto, porque me equivoco, como yo voy a tener que soportarlos a todos ustedes, porque sé que se van a equivocar. Pero ustedes me van a soportar a mí y a los demás si aprenden a amarme y amarlos. Y yo los voy a soportar a ustedes porque los amo en el amor del Señor. Amén. Póngase en pie, por favor, hermano. Mire, esto que hablamos esta noche es muy práctico, y quiero que usted esta semana se quede pensando en esas 4 cosas que toca hacer: humildad, mansedumbre, paciencia, amor. Humildad, mansedumbre, paciencia, amor. Humildad, mansedumbre, paciencia, amor. Todo porque hay que soportar. Humildad, mansedumbre, paciencia y amor. Todo porque hay que soportar. Y
Y cuando usted sienta que le hicieron algo que usted, uy, pero es que a mí, usted va a decir humildad, mansedumbre, paciencia, amor, porque tengo que soportar. Y en lugar de ponerse así como los gatos que sacan así la espalda, usted no hace eso, sino no te preocupes, no hay lío. Amén. Y no así con los dientes apretados. No me preocupe, no. Con los dientes apretados, no. Realmente suelte eso. Porque esa es la manera en que nosotros seremos una familia amorosa. Esa es la manera en que Bendición Abundante reflejará a Cristo a todos los demás. Amén. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por lo que nos enseñas esta noche. Cosas tan fáciles de entender, pero a veces tan difíciles de aplicar. Y te pedimos, Espíritu Santo, que tú seas sobre nuestras vidas, sobre nuestros corazones, ayudándonos a ser humildes, a no creernos superiores a los demás, a ser personas mansas, que no cobran venganza por su mano propia, que están dispuestos a responder siempre con amabilidad, con cordialidad, a ser pacientes porque sabemos que todos fallamos. Ayúdanos a amar a nuestros hermanos, porque tenemos que soportar, Señor. Por favor, ayúdanos. Tú nos has amado, que ese amor que has dado a nosotros lo podamos dar a los demás. Te lo pido, por favor, Señor, ayúdanos. Gracias, Padre Celestial, por lo que estás haciendo en Bendición Abundante. Y en primer lugar es enseñarnos que tenemos que soportarnos. Gracias, Señor. Amén, hermano, amén. Y entonces, tarea, soportar. ¿Hay que qué? ¿Hay que? Otra vez, ¿hay que? Sopórtense, soportémonos. Amén.